Ejemplo 10. Exprese la fuerza F que se muestra en la figura como un vector cartesiano. Ahí está nuestra respuesta. Observen que el vector F de 100 libras, libras fuerza, es este de acá, y tiene un ángulo de 60 que no es alfa, porque no está con el eje X, no es beta y no es gamma. Y tiene un ángulo de 45, que equivaldría al que ese que ustedes me decían, ¿no? La proyección con el plano, ese phi. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces hay que encontrar estas componentes. Vamos a nuestra pizarrita. Significa entonces aquí que cosenos directores no me van a funcionar porque estos no son los ángulos alfa, ni beta, ni gamma. Alfa está aquí, por ejemplo. Beta estaría acá. Y gamma sería este. Para nada son nuestros ángulos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Triangular. Si es cierto, los que se acuerdan, la componente en X por el coseno, por el seno, y por el coseno, por el coseno. Pero suponiendo que no me acuerde, vamos a ver nuestra triangulación. Es algo así como hicimos al inicio para deducir. Vamos a decirle a esta de acá sombra, por términos sencillos, sombra. Este es un ángulo recto. Así que puedo decir que la sombra es un cateto. Y ese cateto es igual, observen el triángulo ahí, si todavía tienen duda, es esto, ¿sí? 100 libras. Esto es 60. Y esta es la sombra. Entonces la sombra es igual a 100 libras por el coseno, ¿no? Coseno de 60 grados. 100 por el coseno de 60, eso me da 50 libras fuerza. La sombra no es una componente, por supuesto. Esta de aquí al frente es la altura del vector que sí es Fz, porque tiene correspondencia y Fz. Esa sería de aquí, Fz. Entonces, si tengo aquí una componente, Fz sería igual a 100 libras por el seno de 60. ¿Cuánto es 100 por el seno de 60? Calculadora. 86,60. 86,60 libras. Ya tengo una componente. Ahora, me voy a fiar de la sombra. Voy a ver otra proyección. Visto desde arriba, voy a ver un plano así. Este es el eje Y desde arriba, ¿no? Este es el eje X positivo, X negativo. Mi sombra está acá. Le voy a poner, claro está, sombra. Y yo sé el valor. Además, por lo que veo ahí, hay un ángulo de 45 grados con el eje X. Y entonces aquí están mis componentes en el plano. Este sería Fx y esta Fy, que es la misma que está proyectada, Fy. ¿Listo? Entonces, desde aquí puedo decir Fx es igual a la sombra hipotenusa por el coseno de 45. Vamos a ponerlo sombra por el coseno de 45. Es decir, la sombra 50 libras por el coseno de 45. ¿Cuánto es esto? 50 libras por el coseno de 45. 35. 35.35. 35.35 libras. Fx. Y como es coseno de 45, Fy va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a escribirlo. Fy, vamos a anotarlo, es la sombra por el seno de 45. Y al final sale 35,35 libras. ¿Ya?
A ver, no sé si se han dado cuenta de esa otra notación con phi. Vamos a escribir nuestra respuesta. Entonces el vector f en componentes cartesianas, hay que darle sentido, ojo, componente en el eje x está para el lado, este es el x positivo, por supuesto, es positiva en x, ¿no? Observen aquí, x positiva, ¿no? Entonces es más, voy a enfatizar, x ese valor, 35,35i. En y, observen en y, este es positivo, este es negativo, positivo, negativo. Así que fy es negativa, así que hay que ponerle menos. Menos 35,35 J. Y el FZ, por supuesto, si es hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, es positivo, por supuesto. Más 86,60K. Esta es mi respuesta. Verificamos. A ver. Dice 35,4 menos 35,4 para J y 86,6. ¿Cierto? 35,35 redondeado, 35,4. ¿Listo? Quizás no lo he hecho de la forma tradicional, con la fórmula. No, yo prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque habría que determinar que phi es un ángulo con el eje x positivo. Sí, es cierto. Observen que para x es la sombra. Y la sombra era 100 por el coseno, 100 por el coseno y por el coseno, ¿no? Para x, mira, 100 por el coseno de 60 por el coseno de 45, si se acuerdan la primera fórmula, ¿no? 100 por el coseno de teta por el coseno de phi, ¿no? Para fy, 100 por el coseno de 60 por el seno de 45. La componente en fy de esa notación era módulo por el coseno de teta por el seno de phi, ¿no? Revisen su libro de física. Y por supuesto fz, 100 por el seno de 60, o sea, módulo por el seno de teta. Estamos recordando esas fórmulas. De alguna forma les he aplicado, solo que yo me baso en la triangulación. ¿Listo? Si pueden ubicarse bien en cuál es teta o gamma y phi, que es la sombra, porque no es otra cosa que phi, ¿no? Y este creo que era teta, no sé si se llama teta. ¿Sí? Entonces, sí, puede funcionar. Módulo por el coseno de teta por el coseno de phi sale x. Módulo por el coseno de teta por el seno de phi sale fy. Y módulo por el seno de teta sale. ¿Listo? Con eso tenemos claro este ejercicio.